sustancia que ocupe el espacio entre la célula parietal y la visceral, también va a interferir en los portales que se llaman del cuerpo. El sistema pulmonar también puede producir una distribución de las corrientes eléctricas entonces que van hacia la superficie. Ahora, también podemos encontrar patrones prolongados y extraños del complejo QRS. Ya hemos hablado de que la hipertrofia de los ventrículos va a haber un QRS prolongado, amplio, que va a durar más allá de los 0,08 segundos, 0,10, 0,12 segundos puede durar un complejo QRS, ¿no? También hay QRS prolongados cuando hay un bloqueo del sistema de Purkinje. El sistema de Purkinje, ¿para qué sirve? ¿Qué hará el sistema de Purkinje? ¿Cuál es su función? Llevar el potencial de acción ¿a quién? Al ventrículo, al músculo ventricular. ¿Verdad? Porque ¿cómo llega el potencial de acción hacia el músculo ventricular? Llega desde la aurícula, ¿no es verdad? Pasa al músculo ventricular y se distribuye entre la rama derecha e izquierda del haz tejiz. Ahí se originan las fibras de Purkinje. Pero si hay un bloqueo del sistema de Purkinje, no va a llegar el potencial de acción con facilidad al músculo cardíaco. Entonces, la despolarización del corazón va a ser mucho más lenta, va a tener un tiempo mayor. Entonces, los QRS ya no van a ser, ya no van a estar dentro, digamos, del periodo entre 0,06 a 0,08 segundos. Si nuestros QRS serán mucho más amplios, ¿no? Entonces serán 0,10, 0,12 segundos, el doble de ancho. A ver, ¿qué tenemos que contar? Los cuadraditos. Cada cuadradito, ¿a cuánto equivale el segundo? 0,04 segundos. Entonces tenemos que contar cuántos cuadraditos hay, ¿no? Y es que el QRS está más allá de lo que normalmente debería estar. Entonces tenemos cuando el sistema de Purkinje está alterado también, ¿no? ¿Por qué se puede alterar el sistema de Purkinje? Puede haber un infarto, por ejemplo, en el ventrículo que altere, que produzca que el sistema de Purkinje más se vea involucrado. Ya les decía hace un momento que es un infarto. ¿O por qué se produce un infarto? Por una isquemia. Y si hay una isquemia que afecta al sistema de Purkinje, también van a morir las fibras del sistema de Purkinje y no van a poder ya enviar el potencial de acción adecuadamente. También puede haber lesiones graves por infecciones, lesiones graves por traumas, ¿no? Que afecten el músculo ventricular y al sistema de Purkinje, o bloqueos pequeños en diferentes puntos del sistema de Purkinje por infartos. Bien, entonces son aspectos que pueden cambiar y hacer que los QRS sean amplios o los QRS también cambien en sus características. Una característica que va a cambiar en el QRS, ¿qué va a ser? Por ejemplo, en vez de que en las derivaciones en las que el QRS es positivo, el QRS se vuelva negativo, ¿no? Pero ya, eso es lo que va a pasar. Ahora, hay una
sino una situación que se produce debido a muchas alteraciones que van a haber en el músculo cardiaco. Estas alteraciones producen que el músculo cardíaco se altere en el proceso de despolarización. Y ¿cuándo va a ocurrir esta situación? Generalmente cuando hay un infarto. ¿Verdad? Cuando hay un infarto, este segundo ejemplo, aquí hay un infarto, esta zona, el ventrículo va a producirse una isquemia, van a morir las fibras musculares en esta zona y si el paciente se llega a recuperar, ¿no?, del infarto, estas fibras musculares no se van a reponer, desaparecen para siempre. Este corazón ya va a tener un problema, ¿no será? Que no se va a contraer adecuadamente, porque aquí ya le van a faltar fibras musculares. Puede seguir funcionando desde el corazón. ¿Y qué va a ocurrir aquí? Estas fibras musculares que han muerto por infarto, por algún daño que ha ocurrido en el músculo cardíaco, van a ser devoradas por quienes, por los macrófagos, ¿no? Van a limpiar los macrófagos esta zona y ¿qué va a crecer aquí? Un tejido cicatrizal, un tejido fibroso que va a sustituir al músculo cardíaco. ¿Sí? Y ese tejido fibroso va a tener cualidades del músculo cardíaco, entre ellas las de despolarizarse y repolarizarse, despolarizarse y repolarizarse. Esta zona va a quedar despolarizada, total o parcialmente. Entonces, cuando vemos que en este punto, digamos, las células, las fibras que van a sustituir, van a mostrar un punto de despolarización. Estas fibras no van a cambiar, ¿no? No va a entrar y salir el sodio como sale entre, o el calcio como entra y sale del músculo cardíaco. No va a ocurrir eso. Esto va a estar siempre despolarizado. ¿Sí? Entonces, a esa característica se denomina corriente de lesión. Una cosa interesante es que ustedes saben que el eje eléctrico siempre apunta a las zonas que todavía no están despolarizadas, ¿verdad? Y aquí también va a ocurrir que el eje eléctrico, la corriente eléctrica esté avanzando, va a apuntar hacia la corriente. Esto va a hacer que el eje eléctrico cambie, va a cambiar el eje eléctrico. ¿Sí? Entonces, la parte lesionada siempre va a estar negativa hacia alrededor. ¿Sí? Porque va a estar despolarizada adentro. ¿Sí? Las cargas positivas van a estar siempre adentro. Entonces, vean, el resto del corazón es neutro o emite cargas positivas cuando se despolariza. Entonces, aquí vamos a tener esta corriente de lesión. Ahora, ¿qué alteraciones pueden producir la corriente de lesión? Uno, un traumatismo mecánico, ¿no? Que lesione al corazón, que haga que este corazón un golpe, bueno, por ejemplo, un choque, ¿no? Que si el conductor no está con cinturón de seguridad podría lesionarse el tórax y el corazón, y producir un trauma en el corazón, y ese trauma va a matar células familiares, va a producir un infarto, después que ocurre. Si no muere personas, el trauma no ha sido tan alto, se va a recuperar y va a recuperar. Luego, también procesos infecciosos.
vías infecciosas, ¿no? Puede haber la isquemia también por falta de oxígeno, por un bloqueo de alguna de las arterias, un tómulo, un émbolo, ¿no? Que evite que la sangre llegue a través de las coronarias al corazón. Bien, esta sería la causa más frecuente en realidad de corrientes de lesión. En especial, cada vez hay más problemas de isquemias por las características de los estilos de vida actuales, ¿no? Mucho sedentarismo, tipo de alimentación, obesidad, diabetes, todos estos problemas que están aumentando ante el riesgo, que tienen que ver con el incremento del colesterol, las grasas, pues van a producir obstrucciones coronarias, los infartos, las necrosis posteriores. Ahora vean, fíjense una característica cuando hay esta corriente de lesión, es que un punto que nosotros tenemos que identificar siempre en el electrocardiograma es el punto J, ¿ya? Hasta ahora hemos hablado de AS, de los integros y todo. Entonces es momento de hablar del punto J. ¿Cuál es el punto J? El punto J es cuando termina la onda S. Justo en el momento donde termina la onda S. Ese es el punto J. ¿Por qué no hay el punto H aquí o el punto, no sé, donde termina otra onda? Porque este punto J se va a modificar o va a dar una referencia sobre la corriente de lesión. Fíjense, ¿qué ocurre cuando termina la onda S? ¿Ah? Empieza la contracción. Pero ¿qué ha pasado previamente a que termine la onda S? Se ha despolarizado totalmente el ventrículo. Hemos dicho que estas zonas siempre están despolarizadas. Entonces, en este punto, todo el ventrículo va a estar despolarizado, junto con la lesión, ¿sí? Junto con la lesión. Entonces, en este punto es la isoeléctrica, ¿sí? Además, fíjense, cuando el complejo Puérez se dibuja, al final de la onda S, ¿dónde vuelve? A la isoeléctrica, ¿no? ¿Listo? A los 0,06 segundos de la despolarización llega a la isoeléctrica. Bien, entonces, ahora, cuando hay una corriente de lesión, es difícil encontrar la isoeléctrica, ¿sí? Porque fíjense, por ejemplo, en este electrocardiograma de nuestro infarto, ¿sí? ¿Dónde estará la isoeléctrica? Porque hay ondas que están más arriba, más abajo, pero en este orden igual, ¿no? Y no hay esa continuidad, no hay digamos, esa periodicidad o esa secuencia más bien de las ondas y la isoeléctrica como referencia para identificar cuál onda es cuál. Entonces, por ejemplo, esta es la onda P, y al principio de la onda P debería estar ¿qué cosa? ¿Sí? ¿Y por qué debería estar al inicio de la onda P la isoeléctrica? Porque se supone que en este momento todo el corazón está repolarizado, ¿no es verdad? Y recién va a empezar todo el proceso de despolarización. Pero si esta zona nunca se repolariza y siempre está despolarizada, entonces aquí no hay no cumple ese criterio, ¿verdad?
Por eso, fíjense, la onda P está por debajo de la isósceles. Porque en este punto no está en cero el corazón. Hay una zona que está parcialmente despolarizada. Entonces, la única forma de encontrar la isoeléctrica en todo el corazón es al final de la onda S, porque al final de la onda S está todo el corazón despolarizado, incluido ¿quién? La lesión, incluido esta zona de tejido fibroso, digamos. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, aquí está el punto J. Esta es la onda S. ¿No? Porque ya se ha invertido P, L, S, J. Aquí tengo P, S, J. ¿Sí? Se está invirtiendo. Y allá también, ¿verdad? P, U, E, N, S al final de la onda S, ¿no? P, L, S y ahí el punto J. Entonces, este es el punto J, este es el punto J, este es el punto J, este es el punto J. Por eso interesa tanto este punto J, porque después en el electrocardiograma normal no hemos nombrado siquiera hasta ahora, ¿no? Pero cuando hay una corriente de visión, el punto J es importante, porque además este punto J nos puede estar indicando si hay un infarto de la pared anterior o de la pared posterior del testículo, ¿no? Dependiendo de que si está por encima el punto J, perdón, si la despolarización está por encima o por debajo del punto J. Porque fíjense, aquí, ¿dónde está todo el proceso de despolarización del neutrino? Por debajo. En cambio aquí, por encima. ¿No? Entonces, esta es la isoeléctrica, el punto J, esta es la isoeléctrica, el punto J al final de la onda S, y entonces toda la actividad eléctrica del vehículo está en esta derivación por debajo del punto J, y en aquella otra por encima del punto J. Entonces, al final del complejo QLS, cuando termina la onda S, vamos a insertar al punto J, ¿no? La isquemia coronaria generalmente es la más frecuente causa de potencial de lesión, corriente de lesión. Entonces, un insuficiente flujo sanguíneo, ya sea por obstrucción de las arterias, porque un trombo, cualquiera sea el motivo que lleve a poco flujo sanguíneo, hace que en ausencia de oxígeno hay una acumulación excesiva de anhídrido carbónico, de hidrógeno, de ácido láctico, etc. Y hay ausencia de nutrientes, se produce entonces una isquemia, empieza a morir las fibras musculares. Y no se puede producir la repolarización de la membrana muscular. El músculo cardíaco no muere porque el flujo sanguíneo es suficiente. En este estado, un potencial de lesión sigue ocurriendo desde la presión diastólica del ciclo cardíaco, ¿no? Vean, aquí hay un poder de lesión en un infarto agudo de la pared posterior. ¿Ven? Aquí en D2 sirve para diagnosticar infartos. Además, también de 1, D2 y D3, como hemos visto al principio. Pero fíjense, el D2 también, cómo se altera el lugar, ¿no? El vector resultante aquí va a tener una dirección de 150 grados desviada hacia la derecha. ¿Sí? Una pared posterior también, fíjense, de 1, de 2 y de 3 están alterados,
y B2 también está alterado. ¿Y dónde está el punto J? Por encima, ¿no? Perdón, el punto J, la despolarización va a estar por debajo del punto J. Entonces está por encima. ¿Sí? Igual que aquí vamos a ver que la desviación del eje eléctrico está hacia arriba, en los 95, tiene que ser una desviación extrema ya, ¿no? ¿Dónde está apuntando el eje eléctrico? Hacia arriba, en una pared, en un impacto de la pared posterior. En un impacto de la pared anterior, en cambio, el eje eléctrico está apuntando hacia la derecha, ¿sí? 150 grados hacia la derecha, ¿no? Bien, entonces son características del impacto anterior y posterior de la pared posterior. También puede haber anomalías en la onda T. La onda T, ya sabemos, es positiva en todas las derivaciones bipolares estándar. Pero ¿dónde es negativa la onda T? En ADN, en B1 y en B2, ¿no? En estas tres derivaciones siempre vamos a encontrar, aunque también puede ser más que nada en ABR, más que nada negativa la onda T. Ahora, estas ondas T se pueden alterar en las derivaciones donde normalmente tiene que ser positivo. ¿Y cuándo puede ocurrir una inversión de la onda T? Que la onda T se ponga negativa, fíjense aquí, ¿no? Puede ocurrir con una isquemia grave en la punta del ventriculo. Cuando la isquemia es cerca de la punta del ventriculo, punta del corazón, fíjense, la onda T ya no va a ser hacia arriba, ya no va a ser positiva, ¿no? Con la P, S y T. Entonces, la onda T normalmente debería ser aquí. ¿Sí? Ahora lo tenemos aquí. Un indicador de una lesión en la punta del ventrículo puede ser esta inversión de la onda T. La isquemia, ¿no? Y finalmente, es un medicamento que se usa para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que es la digital, ¿no? Digoxina se llama el medicamento, y es derivado de una planta, la digital o digitalis llamata, estamos en el programa de nota de la planta, que hay Hipócrates, griegos y antes, otros médicos utilizaban la digital como un cardiotónico, que hacía que el corazón recupere su fuerza de contracción. La digital es un excelente cardiotónico. Sin embargo, el problema que tiene es que puede producir una intoxicación con facilidad, ¿no? Y desencadenar arritmias severas. Por eso es que también en los últimos años ha dejado ya de ser tan utilizado. Se sigue utilizando, porque hay otros fármacos que tienen un mejor perfil, digamos, para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Menos reacciones adversas, efectos tóxicos. Entonces, ¿cómo se puede observar de manera temprana un efecto tóxico de la digital en la insuficiencia cardíaca que se está tratando con digital? Vean que la onda T se llama, en este caso, bifásica, porque se produce un complejo QRS, la onda T normal, pero también hay aquí una segunda onda T. Entonces, onda T, aquí se la ve mejor todavía, lo que
onda T normal y una onda T invertida, ¿no? ¿Ver? Dos fases tiene la onda T, una fase positiva y una fase negativa. Esto es muy característica de la intoxicación de la visitante. Entonces, hasta aquí vamos a hablar de estas alteraciones de alteraciones electrocardiográficas. Yo no quiero entrar aquí en hablarles de muchas patologías ni complicarles la vida con electrocardiogramas más complejos, que no es la asignatura para hablar de eso, pero sí tienen que conocer estas características. Aquí ustedes no tienen que diagnosticar nada, pero tienen que conocer las alteraciones, estructuras más importantes del electrocardiograma, ¿no? Conocer en primer lugar un electrocardiograma normal y poder identificar ciertas alteraciones, pero no diagnosticar. Para eso van a tener tiempo. Al año de fisiopatología van a volver a ver, pero ya van a ver con mayor detalle las alteraciones. Después en semiología también van a volver a ver, pero con mayor detalle. Cuando llega a cardiología, no se diga, ¿no? Ya hay que diagnosticar. Pero lo penoso es que lleguen a semiología o a fisiopatología y no tengan ni idea de lo que es un electrocardiograma normal. ¿Sí? Entonces, tienen que ver. Dan un electrocardiograma y dicen, bueno, aquí encuentro que está la onda S, creo que era S, ¿no? Veo que los tiempos, lo vamos a ver en práctica también. Todo lo que es el electrocardiograma normal. Aquí veo que hay una alteración. ¿Y qué será? No sé, pero está alterada. Porque no tienen la obligación ustedes de saber, pero sí tienen la obligación de saber que hay una alteración, que no es el electrocardiograma normal. ¿O no? Si ustedes saben de la asignatura de este año sabiendo eso, yo me quedo tranquilo. Sé que fisiopatología, semiología les va a ir bien. Y no como otros que en algunos casos he visto hasta auxiliares que no saben el electrocardiograma normal, ¿no? Eso no quisiera que pase con ustedes. Entonces, ahí está. Vamos a ver un segundito. Porque no quiero que ustedes se compliquen demasiado, pero sí serán algunas características patológicas que podemos identificar en el electrocardiograma, en especial las arritmias. Son arritmias, porque hay la alteración del ritmo. El ritmo no es más que la constancia del periodo de tiempo que hay entre un latido cardíaco y otro latido cardíaco, independientemente de la frecuencia cardíaca, ¿no? El ritmo quiere decir que se van a suceder
corazón con un periodo de tiempo igual, ¿sí? Entre un latido y otro, ¿sí? Entonces, quieren algo más. Si este es el tiempo, un latido, otro latido, otro latido, otro latido, otro latido, otro latido. Estos periodos de tiempo, aunque aquí no me ha salido muy bien, tienen que ser los mismos entre uno y otro. Y esto independientemente de la frecuencia cardíaca, desde luego. Entonces, si yo estoy en reposo, estos latidos tienen que darse en una secuencia, digamos, similar. Pero, ¿qué pasa si yo estoy en reposo y tengo un latido, luego otro latido, luego otro, y después otra vez, y otra vez? O tengo un latido, otro latido que están en secuencias normales, ¿es verdad? Y luego desaparece el latido y otra vez se restituye. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Este corazón, en estos dos casos, está a ritmo, no está manteniendo el ritmo. Aquí, estoy en reposo, no hay por qué se acelere mi corazón, no hay motivo. Estoy en reposo, está yendo con un ritmo normal y luego empieza a aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, su corazón a ritmo. Luego, aquí tenemos otro, que va normalmente y desaparece uno o dos latidos. También, ¿no? Ya no hay ritmo, ya no hay ese periodo que tiene que mantenerse, secuencia igual. Ahora, desde luego, si estamos en actividad física, esto es en reposo, en actividad física será mucho más corto el periodo entre los latidos, ¿no? Va a aumentar la frecuencia cardíaca normal. Eso es cuando estemos estimulados por el sistema simpático. Entonces, veamos entonces características de algunas arritmias, ¿verdad? A ver, hay algunas alteraciones de la función cardíaca que se producen entonces como consecuencia de un ritmo cardíaco anormal, que no se mantiene el ritmo. De hecho, antiguamente, hace pocos años más, y lo vamos a hacer también para que ustedes sepan en la práctica, van a tener que medir con una reglita entre complejo QRS y QRS, complejo QRS y QRS, pero la onda, ¿qué onda? Ser la misma, ¿sí? Entonces, diagnosticar, significa ritmo del corazón. De hecho, también hay un electrocardiograma, y vamos a programar el electrocardiograma. Hay uno, no sé si lo han visto, los que han estado en la práctica del electrocardiograma, saben D1, D2, D3, A, D, R, A, después de 1, 2, de 4, de 5, de 6, o sea, sale distribuido el electrocardiograma en un segmento de papel, ¿no? Donde están todas las derivaciones, más o menos agrupadas. Pero abajo suele salir uno que es el D2 solamente, se llama D2 largo, no dedos largos, sino el D2 largo. ¿Sí? Entonces, realmente vean en el papel del electrocardiograma, aquí vamos a tener D1, D2, D3, ADR, ADR,
voluntad. Pero aquí abajo sale un D2. Entonces, aquí tengo los trazos de cada uno de estos diagramas. Y aquí solo de D2, mucho más claro. ¿Para qué? Para precisamente tener una mejor visión de la ritmo, ¿no? O de la ritmicidad. Bien. ¿Cuáles pueden ser las causas entonces de arritmia? Que hay una alteración en la ritmicidad de marcapaso. ¿Quién es el marcapaso? El nódulo sinusal no esté funcionando normalmente. Tiene alguna alteración en el nódulo sinusal. El nódulo sinusal se puede despolarizar con mayor rapidez. Haber despolarizaciones paroxísticas del nódulo sinusal, ¿no? O también el nódulo sinusal se puede despolarizar con más lentitud. Si se despolariza muy rápidamente, vamos a tener taquicardias. Si se despolariza lentamente, bradicardias, ¿no? O otro tipo de arritmias, que el nódulo sinusal se despolarice 1, 2, 3 veces normalmente, y en una de esas ya no se despolariza, ¿sí? Y después, ¿quién se va a despolarizar si no se despolariza el nódulo sinusal? El nódulo ventricular. Entonces piensen en esos electrocardiogramas, vamos a ver una P, complejo QRS, una P, complejo QRS, y cuando no se despolariza el nódulo sinusal no va a haber la onda P, pero va a haber el complejo QRS. Y después otra vez se va a despolarizar el nódulo sinusal. Y otra vez va a aparecer la onda P en el complejo QRS. Y otra vez no se va a despolarizar el nódulo sinusal y va a desaparecer la onda P. Características, ¿no?, de estas arritmias, que puede tener una alteración en el nódulo sinusal, pero también puede haber alteraciones en el nódulo ventricular, más graves, ¿no? Porque ¿quién no se va a despolarizar? ¿Quién va a desaparecer ahí? Ya no la onda P, sino el complejo QRS, ¿no?, que es el que nos habla de la despolarización del ventriculo. Si no se despolariza el auricular, no se contrae la aurícula. No es tan grave, porque ¿para qué se contrae la aurícula? Para el 20%. Pero si no se despolariza el ventrículo, no hay volumen sistólico, ¿no?, que es más grave. Entonces, puede haber desplazamiento de los marcapasos también, desde el nódulo sinusal a otras localizaciones del corazón. Puede dejar de latir o dejar de funcionar el nódulo sinusal totalmente, ya no solamente no funcionar una vez cada cierto periodo, sino dejar de funcionar. Entonces, ¿quién va a tomar el ritmo? El nódulo ventricular, ¿no? Pues, por ejemplo, una isquemia radial podría morir el nódulo sinusal o cortarse las vías internodales. Bien, luego, bloqueos en diferentes puntos de la propagación del impulso. Puede bloquearse la comunicación entre el nódulo ventricular, puede bloquearse la comunicación a nivel de la rama derecha o la rama izquierda de la SX, ¿no? O bloquearse la comunicación entre el nódulo auriculoventricular y las fibras del pulsillo. También puede haber vías anormales, marcapasos incluso, que hay células que tienen capacidad de producir un potencial de acción, pero que no están en el sistema de producción, sino están fuera del sistema. ¿Sí? Y generación espontánea de impulsos nerviosos o eléctricos anormales en casi cualquier parte del corazón que podrían producir esta generación de impulsos. A ver, dando los ritmos sinusales anormales del cuerpo, ¿no? La taquicardia, la bradicardia y la arritmia sinusal. Entonces, aquí tenemos una taquicardia, ¿no? Recuerdan,
si tomamos la primera onda R, ¿dónde está? Este es sobre, esta onda R, que está casi sobre la línea negra, ¿no? Si está a un cuadro grande, ¿cuánto será? 300. Y si está a 2 cuadros, 150. Un poquito más, digamos, ¿no? Entonces quiere decir que este paciente está alrededor de los 140 latidos por minuto. Si contamos los cuadraditos chiquitos también, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ¿no? Cuadraditos chiquitos, ¿sí? ¿Cuánto es el tiempo de cada cuadradito chiquito? 0,04, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos cuadraditos habría habido ahí? 10, ¿sí? Entonces podemos calcular esos 10 cuadraditos chiquitos, cuánto tiempo hay entre un latido y otro, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto será? 0,4. ¿Y cuánto es normalmente lo normal? 0,81 segundos. ¿Sí? En la mitad del tiempo, ¿no? Está ocurriendo la frecuencia. También podemos calcular 1500 entre el número de cuadraditos y sacar la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto será? Aproximadamente 150. 1500 entre 10, entonces 150. Tenemos varios métodos para calcular la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué significa aquí? Que hay una frecuencia cardíaca rápida, más de 100 latidos por minuto, ya podemos diagnosticar como taquicardia, ¿no? O siempre y cuando el paciente esté en reposo, porque si el paciente está en una actividad física intensa, va a tener, ¿no?, más de 100 minutos. Tómense la frecuencia cardíaca ahorita y después suban hasta el cuarto piso a toda velocidad, de la manera vamos a subir su frecuencia cardíaca, eso es normal. Pero si el paciente está en reposo y tiene una frecuencia cardíaca alta, taquicardia, ¿no? Y otra cosa, vean, hay en este caso también la despolarización, el periodo de despolarización suele ser corto, ¿no? Y también es corto, una parte que se acorta mucho es la diástole. La diástole se va a cortar mucho. Bien, entonces, luego tenemos la bradicardia, que es secundaria. Aquí tenemos una frecuencia cardíaca lenta, ¿no? A ver, estamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Bien. Si vamos con el método de Dulin, vamos a entender que esa frecuencia cardíaca está aproximadamente 50 latidos por minuto, menos, ¿sí? Si contamos los cuadraditos también, dividir 500 entre el número de cuadraditos. Entonces, ¿cuándo estamos hablando de bradicardia? Cuando menos de 60 latidos por minuto. Si hay menos de 60 latidos, va a bradicardia, ¿no? Es normal que haya una bradicardia entre atletas, en especial cuando el atleta es más, digamos, más bien preparado físicamente, su corazón suele crecer, ¿sí? Y entonces eso hace que el corazón también lata más lentamente. ¿Y para qué crece el corazón? Para enviar un volumen sistólico mayor, ¿sí? Porque necesita una cantidad grande de oxígeno, ¿no? Entonces, y una cosa también, durante la diástole, la bradicardia, la diástole se alarga, entonces hay una mayor velocidad. En los atletas, entonces, pueden
encontrar cierta radicardia, ¿no? Pero en una persona que no es atleta, menos de 60 latidos por minuto, radicardia, ¿no? También hay radicales por estimulación vagal, el vago que produce radicardia, ¿no? Disminución de la frecuencia cardíaca. Ahora vean esta arritmia sinusal. Podemos observar que durante la expiración profunda la frecuencia cardíaca aumenta y disminuye con cada ciclo respiratorio hasta un 30%. ¿Sí? Eso es normal. Si ustedes hacen una expiración profunda, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿no? Pero también esta arritmia sinusal puede estar presente en enfermedades cardiocirculatorias, ya no en la expiración profunda, sino todos los periodos de respiración. Ahora, también puede haber ritmos anormales derivados del bloqueo de señales cardíacas en el interior de las vías de conducción. Bloqueo sinusal, bloqueo auriculoventricular, bloqueo auriculoventricular incompleto y bloqueo intraventricular incompleto. Veamos primero este bloqueo sinusal. ¿Qué es lo que está pasando aquí? No hay onda P, ¿no? Fíjense, aquí hay onda P. No hay onda P, ¿no? ¿Qué hay? Pero no hay onda P, no se está produciendo. ¿Por qué? Porque el nódulo sinusal no está funcionando. Pero además, ¿qué le llama la atención entre una onda R y otra onda R? Hay mucho espacio. ¿Por qué? Porque está el nódulo auriculoventricular comandando. Ya sabemos que cuando el nódulo auriculoventricular empieza a comandar, la frecuencia cardíaca baja también, ¿no? Ya no es la misma. Aquí tenemos un bloqueo de primer grado y una prolongación del intervalo PQ. ¿Vean? Aquí, ¿qué es lo que podemos observar? Y esto ya es bloqueo auriculoventricular. Las ondas P están, ¿no? Onda P, onda P, onda P y onda P. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que podemos observar? Se da aquí. No, yo estoy. Está la onda P, el complejo QRS y la onda T. Onda T, complejo QRS y la onda T. Onda T, complejo QRS y la onda T. ¿Está todo completo? ¿Sí? Y entonces, ¿qué está alterado? Fíjense, el intervalo PR, en algunos casos, en este caso, por ejemplo, está prolongado, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿y qué es el intervalo PR? Es la despolarización de la aurícula y la contracción de la aurícula, ¿sí? Entonces, aquí hay un retraso en la conducción hacia las aurículas, hacia los ventrículos. Aquí ya tenemos un bloqueo cardíaco auriculoventricular incompleto. ¿Ven? Este es un bloqueo de segundo grado. El primer grado no es tan grave, pero fíjense aquí qué está ocurriendo. ¿Ven? Tenemos la onda P, complejo QRS y la onda P que está bifásica, ¿no? P, QRS, onda P, QRS. Y aquí, después de la onda P, ¿qué ha ocurrido? En este punto no hay complejo QRS, hay onda P, pero no hay el complejo QRS. ¿Sí? Aquí, ¿qué está ocurriendo?
no hay contracción del ventrículo, porque no está llegando la corriente eléctrica hasta el ventrículo. A la aurícula ha llegado, pero al ventrículo no, ¿cierto? Y además hay un aumento del intervalo PR, ¿no? También en este bloqueo de segundo grado. Ahora vean este bloqueo de tercer grado, que es grave, ¿no? Este es un deterioro en la conducción final del estímulo en el haz de Higgs, en las fibras de Purkinje. Ahí está el bloqueo. Fíjense, ya qué anormales son estos complejos QRS. Y para empezar, fíjense, hay muchas ondas P sin complejo QRS, ¿no? Y los complejos QRS débiles, ¿no? Las ondas P se van a disociar de los complejos QRS. Aquí no hay complejos QRS, no hay complejos QRS. Hay ausencia de complejo QRS. Bien. Entonces, son algunos de las características, digamos, de las alteraciones electrocardiograma. Ahora vean este bloqueo intraventricular incompleto. ¿Sí? Se debe a bloqueos intraventriculares parciales, cada 2 latidos, ¿no? Pero fíjense, o sea, hay el complejo QRS, la onda P, la onda P, el complejo QRS, la onda P, complejo QRS y así. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Que fíjense, entre 2 latidos normales hay uno anormal. Es un potencial de acción muy pequeño. O sea, es la amplitud del voltaje de estos QRS. Es la mitad del voltaje de los otros dos, al medio de dos, digamos, QRS normales, este QRS, y no solo el QRS, sino la onda P. Además, hay una alteración también de la frecuencia cardíaca, ¿no? Una frecuencia cardíaca acelerada. ¿Cuántos cuadrados? 1, 2, 3, casi. Al tercer cuadrado grande, ¿cuánto es? 300, 150, 100. Esto explica 100 o más de la frecuencia cardíaca. También puede haber extrasístoles. Esta es una contracción del corazón antes del momento que debería producirse la contracción. Es un latido prematuro, una contracción prematura, un latido ectópico. ¿Recuerdan? Hablamos de que el músculo cardíaco, a diferencia del músculo esquelético, tiene un periodo refractario relativo. En el potencial de acción podemos ver esto, ¿no? Este es el potencial de acción del músculo. El potencial de acción del músculo cardíaco. El periodo refractario va desde aquí hasta aquí. ¿Qué quiere decir? Que el músculo no va a volver a despolarizarse hasta que termine la repolarización. No se va a volver a despolarizar. Por eso es periodo refractario. Pero el corazón tiene un periodo refractario relativo. Aquí, al finalizar la despolarización. Y aquí podría volverse a despolarizar. ¿Sí? Es un estímulo que hace que el corazón se vuelva a repolarizar. Pero esta repolarización, porque no ha llegado al reposo, porque fíjense, cuando está en medio de la última colita del potencial de acción,
todavía ni siquiera ha llegado al reposo. Entonces, otra vez se estimula. Entonces, este potencial de acción va a ser de poco voltaje. ¿Cuánto es el voltaje del potencial de acción normal del corazón? 105 milivoltios. Este voltaje debe ser estable. Entonces va a ser un latido que va a producir. Este va a producir un latido, una contracción normal. Este se va a contraer antes de tiempo y como el potencial de acción es pequeño, el latido va a ser débil, ¿no? No va a ser una contracción fuerte. Puede haber extrasístoles auriculares, extrasístoles del nódulo ventricular y extrasístoles ventriculares. Una extrasístole auricular, vamos a ver que hay un latido prematuro, ¿no? De dos latidos, a ver uno que se adelanta, ¿no? Es común estas extrasístoles, son comunes estas extrasístoles auriculares. Una onda P que se produce demasiado temprano y puede deberse a hábitos de las personas. Mucho tabaco, mucho café, alcoholismo, falta de sueño, ¿no? Estas extrasístoles. También puede haber estas extrasístoles del nódulo auriculoventricular o del fascículo auriculoventricular, que es más penetrante, ¿no? Fíjense también que vamos a tener latidos prematuros, ¿no? Va a disminuir el complejo QRS. Extrasístoles ventriculares también, ¿no? Creo que está muy prolongado, ¿no? Puede ser en algunos casos no tiene un voltaje aumentado, reacciones normales, y va a haber una onda T que tiene una polaridad vertical. Y puede haber taquicardias paroxísticas. Esta es una taquicardia auricular, ¿no? Estas taquicardias paroxísticas, como su nombre indica, el nódulo se excita y empieza a producir latidos intensamente y luego se vuelve a su estimulación normal. Y otra vez la frecuencia cardíaca vuelve a su curso normal, ¿no? Taquicardias paroxísticas ventriculares también, potenciales de acción descontrolados, descontrolados. Y finalmente está lo que se conoce como la fibrilación ventricular. Esta es la arritmia más grave. Todas estas otras arritmias se pueden controlar con medicamentos. Ya lo van a ver a partir del año, van a ver fármacos antiarrítmicos, van a ver arritmias en detalle en fisiopatología, en semiología y además en farmacología antiarrítmica. Buenos antiarrítmicos. Y hay muchísimos antiarrítmicos. Pero, bien, esta, en cambio, la fibrilación es grave. Se produce de un momento a otro. El corazón en fibrilación. Y vean, este es el cardiograma de la fibrilación ventricular. Aquí ya no se puede reconocer nada en este electrocardiograma. El corazón empieza a contraerse, además, en diferentes lugares. ¿Sí? En el ventrículo, y es un desorden total de la contracción del ventrículo. Entonces, el ventrículo, para generar fuerza, tiene que contraerse todas las fibras al unísono. Aquí se contrae en un lugar, en otro, ¿no? En
se repolarizan. Entonces, como ustedes pueden ver, ya no se puede reconocer la tela, el complejo QRS, nada aquí. El corazón entra en una total desorganización. Como consecuencia de eso, no hay volumen sistólico, no hay gasto cardíaco, la persona en el momento en el que empieza la fibrilación, primero se desmaya, ¿verdad? Pierde la conciencia, como no se repone el gasto cardíaco, no se sale de la fibrilación, el resultado final es la muerte en pocos minutos. Por eso esto es una arritmia grave. Con las otras arritmias se puede vivir, o sea, de manera limitada, y con un antiarrítmico se podría restituir al paciente a una vida relativamente normal, digamos, que trabaje, que viva, que haga sus cosas, siempre y cuando cumpla con su tratamiento, etcétera, ¿no? Pero aquí esto es grave. ¿Cuál es la única forma de salir de una fibrilación? Con un desfibrilador, ¿no? Pero si no tenemos a mano el desfibrilador, si ocurre aquí, por ejemplo, una fibrilación, es imposible salvar a esa persona. Esa es la arritmia más grave de todas las fibrilaciones. También ventricular, también puede haber una fibrilación auricular, pero ya sabemos que la auricular no es tan importante para la sobrevivencia, solamente aporta como un 20% la cantidad de sangre que va a ir al ventrículo. Entonces, desde luego, ese 20% es importante para realizar todas las actividades. Si quiero correr, hacer actividad física, me va a faltar ese 20%, pero no me voy a morir en el acto por una fibrilación auricular, ¿no? Entonces, muy bien, hasta aquí entonces todo corazón. La próxima clase empezamos.